Gracias por continuar aquí con nosotros. Mi nombre es Berta Álvarez y estamos en otro segmento de Esperanza para la Familia y estamos hablando y analizando sobre la identidad, la importancia de saber quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos en nuestra vida, el valor que tenemos como individuos, como personas. Hemos estado analizando sobre el pasaje de Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11, lo que usualmente se habla sobre la tentación de Jesús, pero lo estamos analizando relacionándolo con el tema que estamos presentando sobre la identidad y estamos hablando sobre la identidad de Jesús. Una de las cosas que me tocó ver, analizar en meses, mucho tiempo para atrás, cuando trataba yo mucho con víctimas de violencia doméstica, eh, yo podía ver el conflicto que tenían ellas para definir su identidad. Y una de las cosas que yo les explicaba y les decía y usaba esta misma ilustración manual para poder que ellas pudieran entender es que es como que esta era la pareja, por decir así, el esposo, aunque en esta situación se da muchas ocasiones en que la persona que abusa es la mujer, pero suponiendo que el esposo era el abusador y esta era la esposa, la mujer, eh, cada uno con su identidad, siendo personas individuales, pero al paso del tiempo parecía que la persona misma dejaba de ser una persona y simple y sencillamente era absorbida por la vida de la persona que le abusaba. Y esto se puede dar también en relaciones o en situaciones de novios, de matrimonios, o inclusive de hijos, donde quizás la mamá es la persona que está siendo abusada o el hijo y la mamá es o el papá es el que abusa. Pero en una situación de estas, esta persona pierde la individualidad, su identidad. La persona deja de ser. Vive nada más está existiendo, pero la persona no vive, no es una persona individual. Y esta situación hacía que esta persona dejara de tener una identidad propia, porque esta persona se movía y ella se movía porque estaba absorbida. Su vida individual se terminaba, se paraba, pero claramente esto no sucedía de la noche a la mañana, sino que era un proceso. Pero muy interesantemente, cómo el proceso de esta persona poder salir de esa absorción de su vida, a veces se tornaba algo muy difícil, ¿verdad? Hasta que finalmente esta persona se soltaba, salía de esa situación de maltrato o de abuso, de control, de manipulación, y esa persona muchas veces escuché que decían, siento que empecé a vivir, siento que recuperé mi vida, porque esto no era vida. Entonces esta persona poder sentir esa sensación de ser una persona individual con una identidad propia. Y bueno, a mí me encantaba ver el progreso, de poder soltarse, de poder separarse, hasta que esta persona podía tomar decisiones de qué hacer, a dónde ir, qué comprar, um, cómo dirigir su vida, ¿verdad? Para poder tomar decisiones propias. Y en este asunto de la identidad, yo creo que esto es algo que nos toca ver, ¿verdad? Con relativa frecuencia, donde personas pierden su identidad por el control y la manipulación de personas alrededor de su propia vida. Entonces ni siquiera piensan en que pueden definir, explicar quiénes son ellas mismas o quiénes son ellos mismos,
porque no hay una claridad de su identidad, sino que sus vidas, sus propias imágenes están distorsionadas, como dijimos antes, porque es la percepción de ellos mismos o a veces esto está basado en vivencias de maltrato, de abuso o de incidentes. En otras ocasiones está basado en sus propias decisiones que muchas veces son decisiones erradas y la persona siente que pierde por completo su propia identidad porque hay un autodesprecio, la imagen de sí mismo está completamente distorsionada, quizás la falta de perdón por decisiones en el pasado han dejado un corazón lleno de amargura, de culpa, de vergüenza que no le da para tener una identidad propia, clara, definida y no siente que puede dirigir su vida en una buena dirección. Lo he dicho antes, ¿verdad? Se oye mucho de personas que dicen, es que parece ser que todo lo que hago me sale mal. Parece ser que todas las decisiones que tomo en mi vida resultan para mal. No sé tomar buenas decisiones. Muy probablemente es que se tienen una autoimagen distorsionada de sí mismo y no ha lidiado, no ha trabajado, no ha sanado las decisiones erradas o los incidentes donde ha recibido control y manipulación de su propia vida. Y ojalá que todo esto sirva para analizar, para ver, ¿verdad? Que podemos tener una identidad propia dirigida por Dios bajo su palabra, ¿verdad? Y lo he dicho antes, el libro de Efesios, especialmente los primeros 3 capítulos, hablan muy bien sobre, hace mucha comparación de lo que antes éramos y lo que ahora somos. De lo que, la manera como antes vivíamos y cómo podemos y debemos de vivir una vez que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús. Y quisiera compartir con ustedes un versículo de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, versículo 23. El libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 23. Dios le dice así de la siguiente manera a Pablo. Dice, porque este es Pablo, son las palabras de Pablo porque habían naufragado y creían que se iban a morir. Pablo iba preso, iba prisionero a Roma y Dios se le aparece y él después habla con los que iban en la tripulación para que quisieran comer y pudieran esforzarse para salvar sus vidas. Y Pablo les dice de esta manera, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Me encanta este versículo porque es muy obvio que Pablo sabía quién él era y a quién servía. Pablo tenía un trasfondo muy malo. Pablo había perseguido a los cristianos, era un asesino, era una persona muy, pero muy cruel. Cuando él se convierte, Dios lo transforma completamente. Y él dice, el ángel del Dios, de quien soy. Él sabía de quién él era. Anteriormente, en el segmento anterior, estuvimos hablando sobre la identidad de Jesús basada en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 3, donde podemos ver cómo Satanás viene y trata de tentar a Jesús, queriéndolo instigar a que convirtiera las piedras en pan.
como para querer que él mostrara su identidad en el hacer. Y a veces eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos hacer cosas, queremos que las personas nos vean. Muchas veces las personas en las iglesias inclusive quieren hacer cosas para purgar un, un pecado o una decisión muy mala en su propia vida y creen que con el hacer se van a ganar el favor de Dios, pero no es así. Cuando se entiende, como en el caso de Pablo, y en una ocasión pues, me tocó hablar con una persona que había asesinado a otra persona y ella no podía creer, aunque oía la palabra de Dios, pero se le hacía muy difícil creer que verdaderamente Dios podría perdonar lo que esta persona había hecho. Y yo leí algunos versículos de la palabra de Dios para que pudiera entender y comprender su nueva identidad. Y podemos ver cómo Pablo sabía quién él era, y podemos ver cómo el Señor Jesús ni tenía que convertir las piedras en pan, ni tenía que haberse tirado del pináculo del templo para que los ángeles vinieran y lo rescataran y toda la gente pudiera ver lo que él había hecho. No era necesario, ni tampoco tuvo que acceder al ofrecimiento de Satanás de darle todos los reinos del mundo. No necesitaba tener posesiones o riquezas para poder eh, identificar cuál era su valor y su identidad. Estoy hablando del caso del Señor Jesús y vimos que Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor Jesús sabía que Él era un Hijo amado. Podemos ver que Pablo también, él sentía que él tenía esa sensación de pertenencia. Él sabía a quién él pertenecía y a quién él servía. Parte de una buena identidad de las personas es saber a quién se pertenece. Y esto lo analizamos anteriormente. Y ahora vamos a ver, hablando más sobre la nueva imagen que tenemos en Cristo Jesús. Analizamos y vimos que somos aceptados, que estamos sin mancha, que ya no tenemos más esa sensación de suciedad, y podemos analizar también que estamos totalmente justificados en Cristo Jesús. Esto es parte de nuestra nueva imagen. Hemos hablado del ropaje nuevo que el Señor nos da, hemos hablado de las características de la nueva vida y estamos analizando la nueva imagen. La nueva imagen implica cómo Dios nos ve. Es interesante porque a veces tenemos más problema en nosotros tener una buena imagen de nosotros mismos porque pensamos en lo que hemos hecho en el pasado, pero no es el caso de Dios. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso significa que ya no somos condenados, que no estamos condenados, ¿sí? Nacemos con pecado, hemos hablado que hemos nacido en la familia, perdón, de Adán, nacemos con pecado, tenemos la tendencia natural a pecar, a veces hasta les ponemos tamaño a los pecados y decimos, no, pero este es un pecadito chiquito, esta es una mentira chiquita, una mentirita blanca, y a veces las personas
categorizan y no sé cómo lo miden. Yo nunca he entendido cómo se miden los pecados, ¿verdad? Pero hay personas que dicen es que esto es una mentirita chiquita o blanca o pecado chiquito, no es algo tan grande. Y las personas, quizás nomás por justificarse a sí mismos, hablan de la medida de los pecados. La verdad es que pecado es pecado, ¿verdad? Dios odia el pecado, Dios rechaza el pecado. Pero cuando hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, le entregamos nuestra vida, entonces dice la palabra de Dios que somos justificados, somos salvados de la condenación, porque mientras que no estamos justificados, tenemos la condenación eterna. Otra cosa que es parte de nuestra nueva imagen es que estamos completos en Cristo, estamos completos. Completos quiere decir que nos sentimos plenos, plenas, que estamos, que ya no hay más vacío existencial en nuestras vidas, ya no hay ese hueco, ya no nos sentimos ese hueco en el corazón, ya no hay esa sensación de vacío en nuestras vidas. Colosenses capítulo 2 versículos 9 al 10 dice: porque en él habita, en Cristo Jesús, corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos. En ocasiones hay situaciones en que las personas quieren llenar sus vidas precisamente como esto de la tentación número 3, que habla donde Satanás le dice al Señor Jesús: te daré todas estas riquezas, te daré esto. O sea, está hablando de posesiones, está hablando de tener, de comprar, de adquirir. Y muchas de las veces, esto es la manera que muchas veces se maneja la vida. Pareciera que las personas no quieren vivir una vida que les falte algo. En ocasiones son los papás, donde vivieron en una situación de mucha pobreza, de mucha carestía, de donde les faltaba comida o ropa o zapatos, y a veces vienen a criar a sus hijos queriéndoles dar todo para que ellos no sufran como ellos sufrieron. Pero no siempre esto es algo bueno o sano, porque el no desear nada, porque todo se tiene, se hace lo que sea, ropa, cosas para la casa o para los niños, juguete. Pareciera que más tardan los niños en pedir algo que los papás en proveérselo. Muchas de las veces esto crea esa actitud de demandar y creer y esperar que todos se lo merecen. No hay una, no, las personas, los hijos muchas de las veces no se ganan las cosas, simplemente se les provee. Y muchas veces esa manera de pensar se retiene y se llega a una adultez donde las personas piensan y demandan que otras personas les den, como si siempre son personas merecedoras. No es lo que vimos aquí en el caso del Señor Jesús. Um, eh, eh, el Señor Jesús no titubeó, ¿verdad?, en contestar otra vez con la palabra de Dios, pero muchas de las veces esa tendencia de querer tener para sentirnos plenos o completos es una indicación precisamente del faltante, de ese donde no nos sentimos completos, donde no nos sentimos plenos con lo que tenemos, con lo que Dios nos da, y el enfoque está más en lo que nos hace falta en lugar de desarrollar una vida, una actitud de gratitud por lo que sí tenemos. Entonces, aquí nos está hablando de sentirnos completos, de sentirnos con una sensación de llenura en nuestras vidas.
Y otra cosa que es parte de la nueva imagen en Cristo Jesús es que somos totalmente perfectos gracias a Cristo. Y perfectos implica maduros, implica sanos, personas pacíficas. La perfección es algo que vamos alcanzando. Somos perfectos una vez que hemos venido a Dios y le hemos entregado nuestra vida a Él. Y, y todavía con eso la perfección es algo que vamos adquiriendo, vamos madurando conforme vamos adquiriendo más conocimiento en la palabra de Dios, de manera que ya no nos mantenemos inmaduros, ya no andamos con cosas que nos irritamos fácilmente por desacuerdos dentro de la congregación o dentro de nuestra familia, sino que aquí nos está hablando que nos mantenemos perfectos, que somos perfectos para siempre. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, ni modo si cometo un error o tomo una decisión errada, todavía Dios me ve con ojos de que soy una persona perfecta. Y eso me encanta. Eso no nos da libertad para pecar deliberadamente, sino que nos está implicando que Dios tiene gracia, extiende su gracia para nosotros. Entonces, analizando todo esto sobre la nueva imagen, quiero compartir con usted cómo usted puede moverse de la familia de Adán a la familia de Dios. ¿Cómo puede usted pasar de esa vida sin rumbo, sin dirección, sin identidad, sin saber hacia dónde se dirige en esta vida? Y lamentablemente hay personas que pasan por esta vida sin nunca haber alcanzado el propósito de su existencia. Bueno, tengo unas malas noticias primeramente para usted. La Biblia nos dice que todos somos pecadores. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. También nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Está refiriéndose a la muerte espiritual, lejos, separados de Dios. Entonces, siendo que todos somos pecadores, entonces es como que estamos muertos espiritualmente. Y el libro de Efesios habla mucho sobre esto, sobre estar muertos y ahora estar con vida nueva. Y eso lo podemos ver también porque en las buenas noticias podemos ver que San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces, aunque hemos nacido con pecado, Dios ha provisto la manera en que podamos tener la vida eterna a través de Cristo Jesús. Y la decisión es suya. San Juan 16:31 dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y también San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por último, Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Usted puede ser salvo si usted invoca el nombre del Señor. Invocar quiere decir si clama a Él, si se dirige a Él y le pide que le perdone todos sus pecados, todo lo que usted haya hecho, sea lo que haya sido. Dios quiere darle esa nueva vida a través de Cristo Jesús. Así que le invito a que haga esta oración conmigo, le invito a que se arrepienta usted en estos momentos de sus pecados. No excluya ninguno, porque Dios no va a separar sus pecados. Es todos los pecados y Dios los pone todos juntos
a través de esta oración Dios se los perdona y le entrega la vida eterna que usted quiere vivir para poder tener la nueva identidad. Así que haga esta oración conmigo y dígale: bendito Dios, yo sé que soy un pecador o pecadora y que necesito tu perdón. Perdóname todos los pecados que he cometido a través de mi vida. Me arrepiento de todo lo que he hecho. Te pido que vengas a mi corazón y que me des la vida eterna. Perdóname, sálvame. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si usted ha hecho esta oración, la palabra de Dios dice que usted ahora tiene esa vida eterna que le ofrece a través de Cristo Jesús, y también le ha dado una nueva imagen con la cual usted puede decir como Pablo: yo sé el Dios de quien soy, conozco al Dios de quien soy y sé a quien yo le sirvo. Y esa es mi oración, que de aquí en adelante usted le sirva a Dios. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.